Hola a todos. Adivinen en dónde estoy. En Japón. No es cierto, no estoy en Japón. Pero caminando entre las calles del centro de Ho Chi Minh, encontramos un pequeño barrio japonés, mejor conocido en inglés como Little Japan Saigon o Little Tokyo Ho Chi Minh. Obviamente en español pues es el barrio japonés de Saigon. Ahora, ¿qué es Saigon? ¿Qué es Ho Chi Minh? Bueno, recuerden que estoy en Vietnam. La capital de Vietnam es Hanoi. Y hay una segunda ciudad también muy poblada que se llama Ho Chi Minh. Antes era conocido como Saigon y ahora es Ho Chi Minh. Empero comúnmente suelen decirle Saigon todavía. Pero en vez de centrarnos en la historia de Ho Chi Minh, vamos a pasear por este barrio japonés donde encuentras los locales al estilo japonés, con sus respectivas lámparas llamativas, sus letreros y los anuncios con caracteres japoneses. Y no hace falta mencionar las puertas de madera. Ven en la tele o así en los dramas japoneses que los restaurantes tienen ese estilo de madera por fuera. Bueno, en esa parte exterior también encontramos aquí la autenticidad de los restaurantes japoneses. hay variedades de comidas japonesa. Por ejemplo, aquí en un restaurante tienen el menú afuera y tienen lo que es el washoku. Los washoku pues son estos platillos tradicionales de Japón que son almuerzos completos, por así decirlo. Los precios pues son en 138,000 don, 168,000 don, así. Están alrededor de $8, menos de $8. Voy a ponerles el precio aquí en la pantalla, pero quiero que vean exactamente que los establecimientos, los restaurantes, tienen un estilo japonés. Es decir, que las puertas las pueden encontrar de madera, los anuncios, el nombre del restaurante en japonés, las lámparas también, miren las lámparas, así, y todo lo que conlleva con sus caracteres japoneses. Vean. Incluyendo los bares al estilo japonés. Sí, así es, también hay bares al estilo japonés. Sinceramente es un lugar fascinante, impresionante. Miren, a simple vista se siente que estás en Japón. Pero, ¿por qué hay un barrio japonés tan auténtico aquí en Ho Chi Minh? Bueno, de acuerdo a lo que leí en internet, es que Vietnam es un país que va creciendo poco a poco. Entonces, hay empresas japonesas que quieren expandir sus actividades de inversión hasta acá. Y a esos japoneses pues les toca mudarse acá. Por lo tanto, cuando terminan sus jornadas laborales, pues ¿qué hacen? Como cualquier otra persona, ¿no? Salen a beber, que el saquecito, la cervecita, que comer el ramencito, el sushito, ¿no? Entonces, esa manera, ustedes lo han visto en la tele de seguro, que los japoneses terminan de sus horas de trabajo y salen a beber con los compañeros de trabajo, ¿no? Que igual pasa también en otros países, como en México, ¿no? En México está la famosa frase de ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí? Y fíjense, yo sé que en mi canal hay unos extranjeros que ven que para aprender español, entonces esta frase es importante. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Es muy importante para los mexicanos porque significa que el viernes, ¿qué haces después de trabajar? El cuerpo lo sabe, que es, puedes salir a jugar, puedes salir a comer con tus cuates, salir a X lugar, ¿no? Como a disfrutar más que nada. Y incluso es también para algunas personas es estar descansando en casa, ¿sí? Entonces por eso hablamos mucho, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Como, güey, ya estoy cansada, ya estoy cansado. Esa manera es, esa frase es muy buena, la deberían de aplicar. Entonces, así básicamente, por eso hay ese barrio japonés, ¿no? Que los japoneses que se han mudado acá, entonces quieren sentirse como en Japón también, ¿no? O sea,
Uno cuando viaja a otro país me ha tocado que hay el barrio latino, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo que el barrio japonés, entonces pues sí, lo ambientan a como si estuvieran en su ciudad. Ya nos trajeron el sashimi, entonces vamos a comer. Ay, así los palillos y... Ay, falta la soya. No sé si está en el plato correcto, pero vamos a comer. El primero, atún. Lo cubrimos. Así. Soya. Ahí está. Está fresco. Miren, hemos notado que hay mucho de este tipo de comida que en inglés se llama sea grapes, en español serían uvas marinas. ¿Saben por qué? ¿Qué parece? Como una uva pequeña, ¿no? Entonces, por eso se llama uvas marinas, porque vienen del mar. Vamos a probar una. Miren las bolitas. A ver si la distingue la cámara. A ver, espérenme. Oh, más o menos. Ahí está. No sabe a nada. Sabe más a soya, pero no sabe a nada. Miren que tiene aquí como la raíz, o sea, donde están la rama, es que no sé cómo explicarlo, pero donde están todas pegadas. Y al momento de comerlas, o sea, dice la empleada que le pongamos salsa de soya, poquita salsa de soya, y al momento de comerlas, se revientan las bolitas en tu boca. Pero a lo mejor es un poco extraño para algunos, pero sinceramente no me sabe a nada, no, como si explotaras burbujitas de agua adentro, así. Ahora pedimos lo que es teriyaki. Sí. Voy a probar la anguila porque me gusta la anguila, miren. Ay, miren cómo se ve. Ahí va. Se ve rico, es muy dulce el sabor. Muy bueno, muy bueno. Muy bonito todo, ¿no? Sí. Pero también tiene su lado oscuro, así que pasemos a la noche. Vietnam también es conocido por sus masajes, ¿sí? Encuentras masajes de pies, de todo el cuerpo, a diferentes precios. Nosotros intentamos un masaje a buen precio, pero luego les platico de eso. Ahora vamos a enfocarnos con una situación que nos topamos, y no sé si es una situación un poco curiosa o triste, más que nada interesante, ¿sí? Resulta que existen chicas, mujeres masajistas que usan un vestuario tradicional, ¿sí? Y ellas te ofrecen un masaje. Por ejemplo, este masaje normalmente lo ofrecen a los hombres o hombres extranjeros, ¿sí? Va dirigido hacia los hombres. Ellas ofrecen el masaje y digamos que para aquellos que ceden al servicio, al inicio, sí, hacen el masaje, pero poco a poco les van preguntando si gustan algún otro tipo de servicio, el cual el objetivo es el placer, ¿no? Obviamente con un precio elevado. Sinceramente nos topamos con este tipo de situaciones
¿En qué situaciones? Me refiero en que ellas ofrecen, ¿sí? Solamente a los hombres que van solos. Solos me refiero que no hay una mujer de compañía, no llevan a su chica, ni una amiga, ni su novia, nada. O sea, van los hombres caminando y las masajistas les ofrecen el servicio y todo. Me tocó escuchar que, por ejemplo, como que identifican de qué país eres, ¿no? Que, por ejemplo, si eres coreano, les dicen opa, opa, como para llamarlos, ¿no? No sabemos a profundidad todo. En lo que investigamos es de que incluso ellas pues te toman de la mano, ¿no? Como obviamente va solo, ¿no? Les toman de la mano los hombres y ahí les van como insinuando que tomen el servicio, que tomen el masaje. ¿Solo es eso? No, no hay más, Ari, ¿no investigaste más? Sí, no hay más porque no podemos ponernos aquí en una mirada juzgona, tal cual, como el saber qué, por qué haces eso, que obviamente sabemos por qué y creo que son razones lógicas, ¿no? Al final es por tener una ganancia económica, una vida mejor. Yo no sé si tengan hijos o porque tengan que apoyar a la familia, ¿no? Ahora también lo que nos topamos fue de que estas chicas sí se escondían sus rostros o lo cubrían con la carta, ¿no? O simplemente inmediatamente se metían al local. ¿Por qué? Porque no quieren que las veamos, no quieren que las grabemos. Igual es lógico. Imagina que estas chicas pues tienen a sus padres y ellas dicen voy a trabajar, pero ellas les dicen yo trabajo en un restaurante y realmente no es en un restaurante. Es una masajista de ese tipo, por así decirlo. Entonces, si las llegan a ver en un video en YouTube, pues los padres obviamente se enojarían, ¿no? Y pues para ellas sí sería una situación totalmente incómoda. De por sí el hecho, la etiqueta, ¿no? Que ya le damos es una situación que no está bien visto ni en Corea, ni en México, ni aquí y en otros países. Y eso fue lo que nos encontramos. No sé si llamarlo como el lado oscuro, y yo decía que era triste porque a lo mejor tienen que recurrir a ese tipo de trabajos pues para tener un sostén económico, ¿no? Aquí yo quiero simplemente mostrar evidencia de lo que hemos visto, lo que hemos captado, simplemente, más allá de una etiqueta, pónganse a pensar en, bueno, ¿y qué hay de la historia de estas chicas? Más que nada, sería eso. Y eso es todo por hoy. Entonces, si tienen preguntas, algún comentario, sugerencias, quejas, escríbanos, yo los leo. Y es la primera vez que hago esto. Ya saben lo que dicen todos los youtubers, no sé cómo dicen, que le den el que está así y luego la que le den así y se suscriben a la chica que está hablando aquí. Adiós.